Bueno, muy buenos días. Vamos a dar comienzo con esta capacitación que es tipo conversatorio. Vamos a tratar los temas de los fundamentos de la seguridad informática. Mi nombre es Daniela Herrera, pertenezco al área de infraestructura de ofimática. Llevo aproximadamente 14 meses en la empresa. Y bueno, este es nuestro temario para el día de hoy. Entonces vamos a tratar en primer momento la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de los datos, que son los tres fundamentos principales de la seguridad informática. Luego vamos a tratar como unos complementos a esos tres fundamentos principales, que son el no repudio, la disponibilidad de los recursos y la información, la consistencia de los datos, el control de acceso a los recursos y las auditorías. Bueno. Vamos a comenzar. Esto con la confidencialidad. Bueno, la confidencialidad es un término que define la no divulgación de la información. Eso, o sea, de manera no autorizada. Los métodos más comunes para lograr una buena confidencialidad de nuestra empresa sería usando métodos de autenticación como el Radius, los tokens, que son los que normalmente utilizan en los bancos para la autorización de las transferencias y para identificarnos como la persona autorizada a realizar esos procedimientos. También nosotros podemos hacer un control de acceso, podemos manejar diferentes tipos de VLANs dependiendo de las organizaciones que nosotros tenemos, pues de las áreas que tenemos internamente en la empresa. En cada área podríamos definir unos permisos. Por ejemplo, entonces podríamos hacer una VLAN para el área de administración de la empresa, que tendría permisos a ciertas páginas, a ciertos programas. También podríamos hacer definir qué puertos tenemos abiertos para cada programa que necesitemos. También podríamos crear la encripción de los datos que se manejan a través del área de administración. Podríamos definir cierto tipo de encripción para cada área dependiendo del nivel de seguridad que se requiera. Entonces, por ejemplo, el área de administración que maneje datos tan importantes que son como son las cuentas bancarias, podríamos utilizar algoritmos, por ejemplo, como el AES, el IPsec. También ahí en este punto estaríamos garantizando la integridad de los datos. Entonces, el término que se refiere a la integridad de los datos sería la no alteración, la modificación o la corrupción de esta información al momento de ser enviado por un medio de comunicación. Entonces, si nosotros tenemos un servidor A que le está enviando la información al servidor B, tenemos que garantizar que ese conjunto de datos llegue de la misma manera. Por ejemplo, si yo estoy especificando que está llegando, le estoy mandando el paquete de datos hola al servidor B,
tiene que llegar con la misma integridad de los datos. Para esto podemos utilizar métodos de hashing. El hashing lo podríamos hacer con M5, con SHA-256 o SHA-252. Entonces estos métodos son cada uno utiliza cierto paquete de bits para encriptarlo. Entonces, entre más paquetes de bits tenga el método de encripción o el hash, más seguro es. Bueno. Nosotros en este punto ya de cuando hacemos el hashing a los datos, es listo. Por acá Elizabeth nos desea que por favor configuren todos el audio para que puedan escuchar el conversatorio. Listo, para los que no tenemos, pues no saben, no tienen conocimiento de qué es la función hash. Es una función matemática que yo lo aplico en el paquete de datos. Entonces yo tengo mi paquete de datos y esta función lo que permite es que, como su función no tiene una inversa, entonces yo tengo mi paquete de datos que va desde X hacia Y. Si yo no tengo ese mismo método de inscripción, entonces si desde el servidor X yo lo mando, por ejemplo, con M5 y el servidor Y tiene, o sea, tendría que tener este método de inscripción para el poder transferir los datos y pasarlos a un texto plano. Si una persona, por ejemplo, un tercero, un hacker o un cracker, le llegara o sea, se pone intermediario y quisiera, por ejemplo, tener acceso a esos datos, él tendría que tener ese mismo método, pero entonces sería demasiado complicado, ya que entonces o sea, más o menos, o sea, el método de hashing sería, por ejemplo, la inscripción de 2 a la 128 bits. Él tendría que hacer el resultado de ese 2 a la 128 de intentos para poder dar con el mismo método de inscripción y para poder obtener los datos en texto plano. Bueno, entonces sí, ahí estaría explicando más o menos cómo sería el ataque de fuerza bruta. Les voy a pasar por el chat una página que es esta que estoy abriendo acá en estos momentos. Acá esto es una herramienta para hacer, pues para probar el generador del MD5. Listo. Acá podríamos, o sea, ustedes podrían ir haciendo la prueba de una vez también con la herramienta. Podríamos poner una cadena de caracteres que, por ejemplo, sea ofimática. Entonces, lo que él hace es combinar la cadena de caracteres con un sistema de bits o sea, 128 bits y convertirme y me lo convierte a este resultado. La cadena de caracteres o los bits siempre serán 128. Entonces, la persona, o sea, si llegara la persona a entrometerse, por ejemplo, en nuestros sistemas y obtuviera este resultado, él para hacerle la inversa a este resultado tendría que hacer demasiados
intentos para poder conseguirlo. En este caso, como es la misma herramienta la que nos genera este resultado, podríamos craquearlo. Simplemente, si nosotros obtuviéramos el hash, podríamos pegarlo acá. Y él nos diría cuál es el resultado y cuáles son los datos que nosotros estamos pasando a través de ese hash. Entonces, mira que nos devuelve el resultado, que es ofimática, lo mismo que nosotros le ingresamos. También está esta herramienta que también es web, que utiliza el método de SHA-1. Entonces vamos a introducirle la cadena. Vamos a introducirle ofimática. Entonces, este método es mucho más seguro, ya que él utiliza una cadena de 160 bits, más no de 128 como lo hace el MD5. Entonces, eso quiere decir que es mucho más seguro utilizar una encripción con SHA-1 que con MD5. Entonces, si nosotros comparamos este resultado con el que nos generó el MD5, vamos a ver que él tiene mucha más cantidad de bits que el del MD5. Me gustaría que de pronto alguno de ustedes me comentara qué método de inscripción usan, si de pronto en la empresa todavía no utilizan como métodos de inscripción o de hashing. No sé si alguien nos quisiera contar. De pronto Hernán Arbeláez o Jairo. Buenos días. Buenos días. No, pues mira, ahorita en el momento pues no estamos aplicando ningún tipo de inscripción. Entonces Sí. por eso estoy con toda esta charla para saber más del tema y mirar a ver qué se puede aplicar para mejorar esa parte en seguridad. Entonces, en tu empresa hasta el momento no han aplicado como métodos de seguridad. No, en el momento no. No, bueno. Buenos días. Buenos días. Mira, nosotros acá, como es una red LAN interna, no la utilizamos y lo que son las redes inalámbricas están por otro canal que no se conecta con la red LAN. Sí. En la inalámbrica sí se utiliza Web 2, pero en el proyecto que estamos con Ofimática de implementación, como son varias sedes las que tenemos, Sí. pues si vamos a necesitar una herramienta, estamos en consultas de qué podemos utilizar, pero todavía no tenemos ninguna, entonces no estamos activos. Vale. ¿Y ustedes son como los ingenieros de sistemas de la empresa o son pues de la parte técnica, cierto? Sí, yo soy el responsable acá de infraestructura. Ah, bueno. De pronto Oscar Caro nos quiere compartir cuál es la experiencia de él. Bueno, Oscar nos dice que no se están aplicando tampoco métodos de seguridad en la empresa de él. Y de pronto Wilson también nos quiere hacer el aporte.
Bueno, entonces otro de los principios fundamentales de la seguridad informática es la disponibilidad de los datos. Esto establece que la información debe estar accesible en todo el momento que se necesite. Unos buenos métodos con los que podríamos lograr una disponibilidad de nuestros datos en la empresa sería una redundancia en el disco. Pues esto lo podríamos lograr con varios métodos, podríamos hacer arreglos del disco RAID, podríamos en nuestros servidores implementar múltiples discos duros, que entonces esto nos permitiría que al momento de que falle un disco duro, como si tuviéramos un arreglo RAID, nos haría la redundancia y quedaríamos trabajando, sí quedaría uno de los discos duros con un poco más de carga de trabajo, pero entonces tendríamos la disponibilidad de nuestros datos. Entonces por eso nosotros recomendamos más que todo usar entre 2 o 3 discos duros. Por ejemplo, en el caso de la implementación del software de ofimática, entonces recomendamos uno donde estén las bases de datos y donde tengamos el software como tal, y en otro donde tuviéramos los servicios. Esto nos permitiría que, dado el caso, se nos llegara a dañar la placa madre del equipo, simplemente pasaríamos nuestro disco duro para otro y tuviéramos la disponibilidad de nuestros datos y podríamos seguir trabajando normal en nuestro servidor. Esto también nos permitiría un mejor desempeño en las aplicaciones, ya que entonces tenemos una carga distribuida. También podemos hacer por ejemplo, creo que era Hernán el que nos comentaba que tenía varias sedes en varios lugares. Podríamos hacer una redundancia de localidad, tener en la sede principal los servidores que normalmente estarían utilizando, pues los principales. Y en otra sede de la empresa podríamos tener unos equipos redundantes como un clúster. Ahí tendríamos entonces, en caso de, por ejemplo, un incendio en la empresa o un sismo, una inundación, podríamos hacer automáticamente el traslado de los servidores y quedarnos usando los de la localidad que está como secundaria. Entonces, en este caso, hay dos tipos de localidad. Una localidad que se le llamaría fría, que entonces en ese caso sería que tendríamos que trasladar nuestro área de sistemas a la nueva sede. Y hay otro tipo de localidad que se llama localidad en caliente. Este tipo de localidad sería que siempre habría una o dos personas con conocimientos en el área de sistemas que están permanentemente en esa sede. También nosotros es muy recomendable, y Ofimática lo utiliza a nivel interno con varios proveedores, los backups. Los backups, la idea es, se recomienda realizar un resguardo de la información diariamente. Lo recomendable es que sea externo, ya que si por alguna razón hay una eventualidad en la empresa y se tiene pérdida de los equipos, se perdería toda la información. Entonces, si nosotros, dado el caso, tenemos este resguardo de toda la información en un externo, simplemente lo que tendríamos que hacer es reemplazar los equipos que se han dañado y simplemente restaurarles la información. Entonces, aquí tendríamos que hacer la comparación entre la pérdida material y la pérdida de la información, que para una empresa tendría muchísimo más importancia y mucho más valor que los equipos que son ya cosas materiales. Entonces hay dos proveedores que nosotros normalmente recomendamos para este tipo de procedimientos. Uno es Backup Solutions. Nosotros podríamos tranquilamente hacer unos
las, los resguardos de nuestras bases de datos en caliente, o sea, no tendríamos que primero hacer un procedimiento de sacarle un backup manual para que la plataforma pueda subirlo, sino que él directamente entraría a nuestra base de datos y podría hacerle en funcionamiento su backup a la base de datos. Y otro también que se llama Celera Backup. Este nos permite de igual manera hacer el resguardo de la información y de las bases de datos en caliente. También es bueno nosotros, por ejemplo, tener un respaldo de nuestra información más o menos de 2 o 3 meses, ya que de pronto pues puede ser un error de, por ejemplo, de programación acá en ofimática que un compañero se equivoque y toque, por ejemplo, restaurarle los archivos de hace un mes. Entonces, para no perder o sea, no tener pérdidas de tiempo o de trabajo, simplemente nosotros tendríamos la facilidad de restaurarles ese backup. Entonces, eso también ayuda a la automatización de los procesos internos. Listo. Uno de los principios que es como un agregado a los principales sería garantizar el no repudio. ¿Esto qué quiere decir? Estos son como métodos establecidos para comprobar la identidad del emisor de la información. Entonces, lo ideal de esto es que nosotros podamos garantizar de que cuando a mí me llega un correo, yo pueda garantizar y yo tenga la certeza de que quien me envió el correo es la persona o sea, pongamos un ejemplo como por ejemplo en una entidad bancaria. Cuando yo voy, hago una compra con mi tarjeta de crédito, el banco requiere que yo firme el voucher. Entonces yo con el confirmar el voucher, como eso va directamente a los bancos, ellos tienen la facilidad de que si yo les estoy haciendo un reclamo, no, mire, es que yo a usted no le hice ese pago, yo no compré eso. Entonces ellos van a su inventario, buscan ese voucher y te dicen, mira, sí, tú lo compraste, mira que tú firmaste el voucher, entonces tú no tienes cómo negarnos a nosotros que usted hizo la compra. Entonces, así estamos garantizando como el no repudio. En caso de nosotros, ¿qué haríamos? Nosotros podríamos implementar en las páginas web certificados. Entonces, implementar los certificados en nuestras páginas web, como por ejemplo, yo les muestro. El certificado que tiene Google. Entonces, ¿cómo sé yo que Google yo estoy transmitiéndole la información? Bueno, entonces Wilson nos pregunta ¿por qué Ofimática no encripta las contraseñas de usuario en la base de datos? Porque, mira, entonces en sí en la inscripción de las bases de datos, él haría cuando hace la transferencia de los datos. Entonces, cuando tú haces la transferencia del dato desde la base de datos hacia el software, él usa la inscripción en los paquetes de datos para que si llegara un intermediario y, digamos, por ejemplo, yo tengo el punto A, el punto B y el punto C. El punto C es un intermediario que digámoslo así, está en nuestra red. Puede ser por ingeniería social o puede ser por algún otro método. Él se metió en nuestra red y quiere saber qué datos están pasando para, por ejemplo, el módulo de facturación. Entonces, él lo que hace es cuando está haciendo la transferencia de los datos, encripta el paquete, y él ya llegaría a la aplicación y ya entonces lo convertiría al texto plano. Entonces, es como yo estoy mandando un correo en texto plano. Cuando
mientras se está haciendo la transferencia del dato hacia la persona destinataria, él hace la encripción de ese correo. Y cuando llegan del destinatario, él simplemente él simplemente coge y lo desencripta para que yo, como la destinataria, pueda verlo otra vez en texto plano. Si se hace el cambio, por lo menos de un bit de esa información, ya la información llegó corrupta y no me llegaría de la manera adecuada a mí. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí les estaba comentando del certificado. Nosotros, como sabemos que nos están haciendo phishing. Si para alguno de los que de pronto no sabe qué es phishing, es que un intermediario crea una página idéntica a la que tiene Google y simplemente tú das clic de pronto en un anuncio que para que te lleve o sea, nosotros estamos utilizando, por ejemplo, Google Analytics y tenemos un anuncio en nuestra página web. Si nosotros diéramos, digamos, el intermediario cambió el link de destino de ese anuncio. Entonces, cuando nosotros damos clic, él normalmente nos va a llevar a una página igualita a la que nosotros esperamos ver, pero con la diferencia de que los datos siempre van a llegar a un servidor del hacker, por ejemplo, y nunca nosotros obtendríamos los resultados que estamos esperando. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría escribirle que necesito buscar sobre motos. Él nunca me realizaría la búsqueda y se quedaría en un loop. Y nosotros ahí empezaríamos a notar que ya es extraño porque estamos viendo, o sea, porque Google no nos está dando la respuesta adecuada. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros, por ejemplo, si la página de nuestro banco es la original o si la página donde estamos realizando nuestras búsquedas es la original o tanto la del correo? Simplemente yo utilizo el navegador Mozilla, entonces en este caso yo vendría al candadito donde está en esta parte de la esquina y él me diría, usted está conectado a google.com.co. Hay empresas que nos certifican nuestras páginas, entonces nosotros compraríamos ese certificado y él o sea, le daría fe al cliente de que nosotros somos esa persona. Entonces en este momento aquí nos está certificando que Google también expide esos certificados, entonces él nos está diciendo que nos está dando certificado de que él, si es Google, nos está dando la fe. Bueno. Les voy a hablar en estos momentos cómo sería lo ideal de implementar la seguridad en una empresa, que esto se llamaría defensa en profundidad. Este fundamento de la seguridad establece que la seguridad en una empresa siempre debe ser por varias capas. No como, por ejemplo, yo voy a implementar un firewall y ya voy a creer que con eso estoy segura. En sí, eso en la seguridad informática es un error. Nosotros siempre tenemos que tener varias capas de seguridad, como por ejemplo lo son en las estaciones de trabajo, son los antivirus y las autenticaciones. Entonces, con lo que yo me refiero a autenticación no quiere decir el control de acceso. Entonces, lo ideal para esto sería, entonces, en la primera instancia, que sería desde nosotros acá como estación de trabajo, tener un antivirus. Luego de esto es tener una autenticación contra un servidor. Contra un servidor podría ser en el caso de Linux, un LDAP, o en el caso de Windows podría ser un directorio activo.
Luego de esto, entonces nosotros tendríamos que implementar un firewall. En ese firewall, entonces nosotros ya definimos qué queremos dejar salir, o sea, qué queremos que nuestros empleados puedan ver a través de Internet y qué queremos que a través desde el Internet entre a los empleados de nosotros. Entonces ahí podríamos definir reglas sobre qué puertos queremos o qué programas en específico, como por ejemplo entonces haríamos excepciones al programa de ofimática para que él pueda pasar a través del firewall. También, o sea, en caso de nosotros tener nuestros servidores web en nuestra empresa, podríamos crear una DMZ. Una DMZ es como una zona desmilitarizada. Esto lo que hace es que es una zona donde nosotros tenemos abiertos todos los puertos. Allí puede entrar cualquiera y nosotros podemos dejar salir por casi todos los puertos. Entonces, en esta meseta lo único que se recomienda tener son los servidores web o servidores de correo en este caso. Luego de hacer la DMZ, haríamos el hashing. Entonces, haríamos el hashing, entonces podría ser por M5, por AES, por SSL o IPsec. Entonces, una de las ventajas de ya utilizar la IP versión 6 para la asignación de las direcciones es que este protocolo ya tiene implementado el IPsec. Bueno, acá, luego de implementar el hashing, haríamos la inscripción de los datos. Para que entonces cada vez que se transmita un correo, estamos compartiendo un archivo en Google Drive o internamente yo le estoy pasando a través de una carpeta compartida un archivo a un compañero, el viaje encriptado a través de la red. Y por último, lo que haríamos sería tener un IDS. Un IDS es un sistema de detección de intrusos. Entonces, con este IDS lo que haríamos es garantizar de dónde provienen los datos y también le estaríamos garantizando, dado el caso estemos enviando correos o archivos, garantizarle a la red del destino que nosotros somos una red confiable. Entonces, también se podrían hacer pues como implementarse o sea, nosotros tenemos las 7 capas, me imagino que la gran mayoría conoce las 7 capas del modelo OSI. Podríamos implementar, entonces, por cada capa del modelo OSI, que son las 7, un nivel de seguridad. Entonces, por ejemplo, en la capa física podríamos hacer el control de acceso a los data centers o a los servidores, que podríamos tener en cámaras de seguridad, podríamos tener vigilantes que protegen esa área donde nosotros tenemos los servidores. En la capa de transporte podríamos crear un proxy donde nosotros le estemos diciendo, bueno, yo quiero que mi empresa no tenga el acceso al Facebook o a YouTube, y por áreas podría definirle, yo quiero que esta área tenga acceso solamente a las cuentas de correo, tenga acceso a las páginas de los bancos. También podríamos crear un antivirus de red. Esto quiere decir, entonces tendríamos un servidor dedicado que sería el servidor del antivirus. Entonces, cada estación que nosotros tenemos en nuestra organización está conectada con un cliente, un antivirus cliente, que está conectado a ese servidor, y todo lo que pase antes de llegar a las estaciones tendría que llegar primero a ese servidor. Entonces, ese servidor verifica que los datos no estén corruptos, que tenga
no tengan virus tampoco, y ya de ahí entonces él pasaría por toda nuestra red, que sería entonces por todos los que les mencionaba hace un momentico, la inscripción, el hashing, el firewall, y ahí por último llegarían nuestras estaciones de trabajo, y nosotros ahí no tendríamos nosotros problemas de por ejemplo infección de virus en los equipos. Bueno, Oscar nos está preguntando que si por este tipo de seguridad implementado se dificulta en ofimática el envío de los comprobantes de pago de nómina, donde no se envía la información, dice, donde no se envía la información a un tipo de correos específicos. A ver si te entiendo bien, Oscar. Si nosotros, o sea, si tuviéramos implementado como por ejemplo todo ese tipo de seguridad, si él tiene algún inconveniente al envío de los correos determinados. Si quieres, habilita porfa el micrófono y nos explicas bien el caso. Sí, Daniela. Mira, lo que pasa es que aquí se cambió servidor. En el servidor anterior venía funcionando este proceso sin ningún problema. Pero en este momento yo tenía habilitado la parte de autenticación de SSL y hay otra autenticación de SMTP, sí. Esas dos las tenía en sí. En este momento los correos, las direcciones de correo que hay asignadas en el maestro de empleados para envío de estas colillas, los que pertenecen aquí al dominio de CEDIC, eso los está enviando, quitándole la autenticación del SSL. Pero los que tienen asignados correos de Gmail y eso, saca un error que de transporte, no es capaz de enviar esas colillas de pago. Eso tiene que ver con la configuración, con los puertos que tiene abiertos, digamos, esta capa de transporte, la de transporte porque es que aquí no hay proxy y según todo el personal de sistemas, todos los puertos están abiertos. Entonces no sé qué pasa ahí, qué parte de seguridad es la que no está dejando enviar estas colillas de pago. Bueno, entonces ahí lo que tendríamos que mirar, o sea, lo primero que tendrían que hacer ustedes es mirar con qué cuentas están configuradas la aplicación ofimática para el envío de los correos de los comprobantes de nómina, ¿cierto? Si es con un correo interno. Y ya a partir de, o sea, y ahí mirar con qué puerto se está utilizando, si ese correo está usando SSL, si está viajando en texto plano. Y si no, entonces ya verificar entonces ya en el paso más adelante, que serían las reglas del firewall, cómo lo tienen establecido, porque de pronto entonces si no se soluciona con la parte de la configuración de las cuentas en la aplicación ofimática, tendríamos que pasar al siguiente nivel de verificar el firewall, qué permisos tiene o qué está denegado, porque entonces aquí entra otra regla fundamental de la seguridad. Lo que yo no especifique explícitamente en las reglas del firewall, todo lo demás está denegado. Entonces, si yo no especifico explícitamente que yo quiero dejar pasar el puerto del SSL, que creo que es si no estoy más o menos segura, que es el 443, si no lo tengo explícitamente ahí, el firewall lo deniega y no deja pasar el tráfico por ese puerto. Entonces habría que verificar eso. Ah, bueno, sí, ya me queda claro entonces. Entonces, de pronto el problema es la parte de las reglas. Que así se tengan los puertos abiertos, la regla no está diciendo que ese puerto se puede utilizar. Exacto, entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, coger un cuadernito o un blog de notas y decir, yo quiero permitir el paso del puerto 43, quiero el paso del puerto 25, que es el FTP. El 465. Exacto, definirlos sí. Y ya en el momento en que tengamos claras qué reglas queremos implementar
y en qué áreas pasamos a la implementación. Entonces, en la implementación, normalmente yo recomiendo es que empecemos con el permitir, con el denegar todo e ir empezando a permitir por pasos y verificándolo, comprobándolo al mismo tiempo. Entonces, yo creo esta regla de que estoy permitiendo el paso por el puerto 25 del FTP o el puerto 21 del FTP y voy y compruebo. Entonces, eso sería lo ideal. Entonces, yo ir creando las reglas e irlas verificando al mismo tiempo para tener la certeza de que sí lo estoy creando bien. Entonces, aquí entra otra cosa importante. Si nosotros, él tiene un orden, entonces siempre que tú le especificas estas reglas, él toma las toma desde arriba hacia abajo. Si tú en la primera instancia tienes el de negar todo, las reglas del permitir que tienes debajo de esas reglas no te van a funcionar. Primero tenemos que especificar las reglas que queremos permitir y ya por último denegar el resto de las cosas. Entonces ahí sí tendría uno que hacer una buena planeación antes de implementar las reglas y las directivas del firewall. Sí, ya le entiendo. Es para no comprometer la seguridad completa, sino ir descartando. Exacto. Sí. Listo, Daniela, muchas gracias. Con gusto. Otra de las cosas que nosotros podríamos hacer a nivel de los routers y los switches es crear ACLs e implementar el Port Security. Entonces, en estas ACLs entonces estaríamos también creando grupos. Entonces crearíamos el grupo del área de administración, el grupo del área de ingeniería, el grupo por ejemplo, del área de servicio. Entonces, cada uno de estos grupos va a tener sus usuarios ahí asignados también y vamos a definir qué grupo pasaría por qué VLAN. Entonces, el grupo de administración pasaría por la VLAN 1 que tiene permisos para entrar a la aplicación automática, tendría permisos para entrar a los FTP, a las páginas del banco, y pues, pero entonces en este caso lo manejaríamos todo a nivel de los puertos. Otra cosa que nosotros deberíamos de tener muy en cuenta, que es otra de las funciones agregadas de la seguridad, es la negociación implícita. Este concepto consiste en lo que estaba explicando hace un momento, que si no estamos definiendo algo específicamente, entonces está como denegado. Los ejemplos en las ACLs y en los firewalls. En las ACLs que nosotros crearíamos en los routers y en los switches, o si lo queremos implementar directamente en el firewall, entonces tendríamos que tener muy en cuenta lo que les estaba comentando de la organización. Entonces, otra de las cosas que también tenemos que tener muy en cuenta es que el uso de los dispositivos para los fines que están estructurados. Entonces, yo tengo un servidor y lo ideal es que tú no lo utilices como si fuera una estación de trabajo. Entonces, puedo tener el servidor y lo tengo definido para los servicios de la red interna como el DHCP o el DNS o un servicio de archivos internos. Entonces, que ese servidor simplemente sea para esa función. No es que yo ahí también voy a meter, por ejemplo, los servicios web, nuestras páginas web, porque entonces ahí ya estaríamos saltándonos los otros que tenemos implementado en nuestra seguridad. Entonces estaríamos pasando por alto el firewall, estaríamos pasando por alto el IDS, el hashing. Entonces lo ideal es que nosotros tengamos ese servidor para un servicio específico, no que, por ejemplo, algo que nunca se podría hacer es, por ejemplo, tener un firewall y yo en ese mismo servidor donde tengo implementado el firewall, implementar los servicios web
o un FTP. Entonces lo que estamos haciendo en ese firewall es abriéndole puertos, por ejemplo el 80 o el 20 o el 21 que son el web y el FTP, abriéndole puertos donde los hackers o los crackers se podrían entrar a nuestra red o hackearnos y perjudicarnos. Entonces ahí tendría un control casi total de nuestra red porque está accediendo directamente al firewall. Listo. Entonces, una de las cosas muy esenciales, en realidad casi todo en esta parte de la seguridad es muy esencial, es los métodos de autenticación que utilicemos directamente en la empresa. Entonces, primero tendríamos que hacer la validación. La validación es el método utilizado, ¿cierto?, para probar la identidad de un dispositivo mediante credenciales, pues las cuales solo deberían de conocer el usuario y el ente autenticador, que sería el servidor, o ya nosotros en caso de ser los que asignemos las contraseñas a los usuarios. Entonces, hay factores de autenticación. Entonces, uno de ellos es algo que sabes, el otro es algo que tienes y el otro es algo que tú eres. Entonces, en algo que sabes, las contraseñas deben de ser fuertes, las contraseñas no deberían de escribirse, las contraseñas, o sea, muchos de los casos es que nosotros nos hacen la ingeniería sociales porque cuando una persona externa llega a tu empresa y no tiene muy buenas intenciones, muchas veces, por ejemplo, la muchacha de la recepción en las pantallas tiene pegado un post-it con la contraseña que tiene en el equipo. Entonces, simplemente con el hecho de que tú escribes tu contraseña en un papel, ya con esa persona malintencionada sí podría tener acceso a todo lo que tú tienes en la red o a lo que esa persona tiene en la red. Entonces, esta es otra parte, esa es la parte esencial de nosotros poder tener VLANs o listas de acceso para determinadas áreas. Porque entonces, por ejemplo, tú tienes en la recepción a una persona que tiene acceso a todo o que tiene los permisos a todo para entrar específicamente a toda la red. Esa persona puede entrar desde su equipo a los servidores. Entonces, si llegara esa persona malintencionada a nuestra red y ve la contraseña pegada en la pantalla de ella, ya tendría acceso a todo. Entonces eso es lo bueno de nosotros definir. Entonces el área de servicio tendría solamente permisos a entrar a ciertas unidades de red y a ciertos servicios. También podríamos entonces en este caso definir por cada puerto que tenemos de Ethernet esté asociado a una MAC, porque si de pronto la persona llegara y se quisiera conectar, pues él simplemente en un descuido de cualquier persona puede coger el cable de tu red, conectarse a nuestra red y ya tener acceso a todo. Entonces, si asociamos ese puerto en específico a la MAC de un equipo, ya si él se conecta no tendría acceso a nada, ni siquiera al internet. Entonces, algo que sabes también especifica que nosotros tenemos que tener un historial de contraseñas, más o menos las últimas 4 contraseñas que ha tenido ese usuario en específico. Entonces, la idea de esto es que tú no puedas poner la misma contraseña porque entonces, pero que yo quiero poner la misma contraseña porque yo no me acuerdo de otra. Lo ideal es que siempre pongas una contraseña diferente y que este cambio de contraseña se haga aproximadamente cada 3 meses. Cada vez que entonces una persona ya no se defina que una persona ya no va a trabajar más en nuestra empresa, deshabilitar todas sus cuentas y si no es posible eliminarlas.
Si es posible eliminarlas, es mejor hacerlo de una vez. Y es más, las contraseñas por defecto que nosotros manejamos, por ejemplo, en la empresa, esas no deberían de ser utilizadas. Entonces, lo primero que una persona externa haría sería entonces intentar las contraseñas. Entonces una persona llega a Ofimática, entonces se conecta a nuestra red y bueno, entonces las contraseñas por defecto de acá, ¿cuáles serían? Entonces Ofima 2015 o Ofimática o Ofima solo. Entonces lo ideal es que nosotros nunca utilicemos este tipo de contraseñas, porque entonces yo siendo una persona externa, lo primero que haría es intentar con esas contraseñas. Si nosotros, una persona administrativa, tuviera, por ejemplo, una contraseña tan sencilla como lo es Ofima 2015 y llega un externo, tiene conocimiento de cómo es la cuenta, simplemente ya tendría acceso a cuentas bancarias, mejor dicho, pues él tendría acceso a los informes, tendría acceso a la administración, fácilmente se podría hacer pasar por otra, o sea, por la persona encargada, por ejemplo, el gerente, y llamar a la muchacha de administración y decirle que, bueno, necesito que me hagas una transferencia de tantos millones, y fácilmente tiene acceso a eso. Entonces, simplemente ahorita les voy a mostrar una herramienta que genera como contraseñas adecuadas para nosotros asignarle al personal interno de la empresa, que es muy útil. Entonces, lo otro es algo que tienes. Entonces, algo que tienes es más implementado en las empresas, por ejemplo, cuando tú estás llegando, necesitas marcar tarjeta. Entonces, en esa tarjeta, eso tiene un chip. Esa tarjeta es parecida, por ejemplo, a una tarjeta de débito o una de crédito. Esa tarjeta tiene un chip donde está identificado tu identidad. Tu usuario tendría ahí o sea, tiene tu identidad para la empresa. Sí, esa tarjeta tiene la llave privada de ese usuario para la empresa. Entonces esa tarjeta tú la puedes utilizar. Entonces, digamos que en el área de infraestructura nosotros tenemos el cuarto donde están los servidores. Entonces que las personas que o sea, que solamente tienen acceso a ese servidor, en esa tarjeta está implícito, ahí explícito lo que tiene permiso. Entonces, también son utilizados los tokens, que eso es más que todo utilizado por los bancos. Son como una especie de llaverito que tienen una pantallita LED donde aparecen unos numeritos. Ese token está conectado directamente con un servidor de nuestro banco. Entonces, digamos que yo soy la niña de administración que necesita hacer unos pagos a unos proveedores. Entonces, cuando yo voy a hacer esta transferencia y yo necesito autenticarme a la cuenta del banco, ese banco siempre me va a pedir a mí ese numerito que se está sincronizando con el servidor para yo autenticarme. Entonces, ese número más o menos cambia en menos de 60 segundos. Tú tienes ese tiempo para escribir ese mismo número en el servidor y ya te identifica como la persona autorizada para hacer las transacciones. Bueno, y algo que eres. Entonces, el algo que eres sería implementado como ya una lectura de huellas, la lectura de tu mano. Esto ya es como de identificación única como la persona. Nosotros no tendríamos la misma huella que otro, no tendríamos la misma palma de la mano, ni el mismo tamaño, ni la misma estructura. También se utilizaría la lectura de la retina o el análisis de la escritura, que es lo que hacen los bancos cuando tú firmas un voucher. Entonces, les voy a mostrar
la herramienta también es web para la creación de las contraseñas que podríamos utilizar en la empresa. Esto es esto. Entonces, nosotros podríamos decirle un número máximo y un número mínimo de cuántas contraseñas queremos que nos genere. Entonces, digámosle que nos genere 5, que nos genere el máximo 5. Bueno. Creo que ya no sé, de pronto fue que le estarán haciendo modificaciones en este momento a la página y por eso no me genere la contraseña. Pero entonces se los voy a mandar igualmente por el chat para que la tengan muy en cuenta. Es muy útil al momento de ustedes asignar las contraseñas para los usuarios. Entonces, nosotros lo ideal, como nosotros los administradores de sistemas tenemos varias herramientas que gestionar. Entonces, lo ideal es que cada una de esas herramientas porque si, por ejemplo, yo soy un hacker y cojo la contraseña de, por ejemplo, de tu servidor DNS, y tú tienes la misma contraseña asignada para todos tus servicios y todos tus servidores, entonces yo tengo ya todo el acceso a toda la información de tu empresa. En cambio, si yo tengo una contraseña diferente para cada uno de nuestros servidores, se le dificulta más el tener el acceso a la información. Entonces siempre deben de ser contraseñas fuertes, que sean máximo de 8 caracteres, tengan más de 8 caracteres, que tengan caracteres especiales. Entonces, hay cosas muy simples con las que nosotros podemos evitarle el acceso, un acceso muy fácil a personas malintencionadas que quieran hacerle, por ejemplo, un daño o simplemente hay personas que lo hacen por aprender. Entonces, nosotros con cosas así tan sencillas simplemente podríamos hacerle la vida más difícil a ellos y evitarnos de pronto un desfalco o problemas en nuestra empresa interna. Entonces, a futuro, la idea es planear una capacitación donde nosotros podamos implementar firewalls, mostrarles cómo se hace ese uso de las herramientas como tal. No sé si de pronto en estos momentos algunos tengan alguna duda sobre los que les he estado comentando o quieran hacernos algún aporte. Si de pronto hay alguna duda con lo que les comenté, entonces me gustaría que nos lo comentaran para que ya en una futura sesión donde ya hagamos la implementación de los firewall o las DMZ las herramientas que les he estado mencionando, lleguemos con las herramientas fundamentales claras. No sé, de pronto Carmen o Cristina, Edgar, alguno que tenga dudas o si todo les quedó muy claro. Listo. Entonces, por acá me comentan en el chat que todo está muy claro. Entonces, estaremos planeando a futuro la próxima capacitación donde ya hagamos la implementación de todas las herramientas
En la parte del campus está la encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla y pues bueno, me gustó mucho haberles dado la capacitación y espero que les sirva mucho la información que les acabo de comentar. Y hasta luego. Y muchas gracias por su asistencia.